Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desgranar la brutal evolución del pitcher abridor en las grandes ligas, desde la década de los 80 hasta hoy. Pasar de ver a un cerrador que busca una explosión rapidísima de 3 outs al papel de un abridor nos obliga a cambiar las gafas con las que miramos el juego. En la rotación medimos algo muchísimo más complejo, la capacidad de desarmar a un equipo entero varias veces en una misma noche, y encima aguantar el tipo a lo largo de los meses. Es un viaje estadístico y estratégico que de verdad es una auténtica locura. Es fascinante ver cómo ha cambiado el cuento. Hemos pasado de aquellos caballos de hierro de los 80, dios impulsados por puro orgullo personal que querían lanzar juegos completos a toda costa, a una era actual dominada por la optimización milimétrica. Hoy todo se decide en el banquillo, mediante parámetros de fatiga súper estrictos, preservando el brazo al máximo y midiendo las revoluciones por minuto de cada bola, el famoso spin rate. Vamos, que el deporte se ha convertido literalmente en un laboratorio de máxima eficiencia. Y para evaluar esto de forma justa, tenemos que hacer algo radical. Tirar a la basura las estadísticas del pasado. Olvidaos de las victorias tradicionales. Dependen demasiado de si tus compañeros batean o no. En su lugar, nos vamos a centrar a tope en la sabermetría. El WAR para medir el valor real acumulado, el R+ para ajustar esa efectividad a la época y al estadio, y el FIP, que básicamente aísla el mérito del lanzador quitando a la defensa de la ecuación. Estas son las herramientas definitivas. Bueno, vamos a recorrer rápidamente las décadas de dominio, los 80s, los 90s, los 2000, los 2010 y la década actual de los 20s. Esta tabla es una radiografía perfecta de lo que os comento. Fijaos en la evolución. Pasamos de la pura intimidación de Roger Clemens en los 80 al control mental de Greg Maddux en los 90 y la magia de Pedro Martínez en los 2000. Luego entramos en la consistencia letal de Clayton Kershaw hasta llegar hoy a Zack Wheeler y Gerrit Cole. Ellos son la máxima expresión de esa velocidad optimizada en nuestra era de relevos constantes. Sección 1. El pico absoluto. Pedro Martínez, de 1999 al año 2000. Si definimos dominio como esa distancia estadística entre un jugador y el resto de los mortales, Pedro Martínez está solo en la cima. Es que, armada con unas rectas cortadas, unas curvas eléctricas y un cambio de velocidad que destrozaba cinturas, su temporada del año 2000 es literalmente un fallo en Matrix. Registrar un ER de 1.74 y un WHIP de 0.74 es algo que desafía directamente a la física. Pero ojo, que el contexto es lo que hace que te explote la cabeza. No logró esto jugando en una liguilla de amigos. Lo hizo en pleno apogeo de la era de los esteroides. Hablamos de un momento en el que el ERA promedio de la liga era casi de 5.00 y los estadios parecían cajas de bateo. Todo el mundo mandaba la bola a la grada y él estaba ahí, completamente intocable. 291. Quedaos con este número porque es brutal. Su ERA plus fue de 291. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que fue casi un 200% mejor que el lanzador promedio de las grandes ligas en aquel momento. Es una salvajada, una ventaja tan aplastante que ni Clemens, ni Maddux, ni Kershaw han estado jamás cerca de alcanzar. Sección 2. El arquitecto de la excelencia sostenida, Greg Maddux. Ahora bien, si tenemos que mojarnos y coronar al mejor de todos los tiempos, hay que poner en la balanza a ese pico meteórico de Martínez frente a la durabilidad absoluta. Y ahí aparece Greg Maddux. Mientras que Pedro fue una supernova que acabó desgastando su cuerpo, Maddux fue un arquitecto. Dominó sin velocidad, con una eficiencia de entradas increíble y encima en una era donde lo tenía todo en contra. Es que es tremendo. En los 90, mientras los bateadores se ponían como armarios roperos, Maddux los volvía locos con pura psicología y una recta de 2 costuras que a duras penas llegaba a las 89 millas por hora. Pero claro, se movía muchísimo. Obligaba a los bateadores más peligrosos del planeta a hacer un contacto ridículo en sus primeros 3 lanzamientos. Y esta forma de lanzar nos lleva a su mayor virtud, la eficiencia. Promediar la friolera de 234 entradas por temporada en los 90 con un FIP menor a 3.00, madre mía. Eso es oro puro, especialmente si lo comparamos con la analítica de hoy en día, donde los superases modernos sufren muchísimo para rascar siquiera las 180 entradas en un año. Atención a este 1.56. Ese fue su era en el 94. 10 juegos completos en un solo año, y lo más importante, sin esa red de seguridad que son los bullpens hiperespecializados de la actualidad. Maddux se metía en líos y él mismo se sacaba las castañas del fuego, absorbiendo toda la presión entrada tras entrada. Esta cita da en el clavo. El pitcheo abridor, en su máxima expresión, es un ajedrez intelectual de largo aliento. Maddux nos demuestra que el pináculo de la grandeza no es tirar la bola rapidísimo y quemarte en 2 días. Es alcanzar una excelencia adaptable que puedas mantener durante años, incluso en los escenarios más hostiles.
Es la inteligencia ganándole la partida a la pura fuerza bruta. Así que, visto lo visto, y viendo cómo la ciencia y los datos controlan cada milímetro del juego actual para evitar el cansancio, nos queda esta pregunta rondando la cabeza. ¿Volveremos a ver a un abridor capaz de lanzar 230 entradas con ese nivel de dominio? ¿O la analítica moderna ha extinguido a los caballos de hierro para siempre? Es un debate fascinante y la verdad da muchísimo que pensar.